usted conectado, podemos comenzar de una vez. Sam, ¿me puedes ayudar para grabar la sesión, por favor? Sí, yo estoy grabando, Adri. Perfecto. Y si les parece bien, solamente doy un aviso. Les recuerdo que esta es la sesión número 3 a cargo del doctor Luis Carlos Figuerola. Él está aquí con nosotros. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. La liga de Zoom es la misma. Vamos a vernos aquí todos los sábados y procedo con el pase de lista, ¿vale? Si alguien al final no se conectó desde el principio de la sesión, podemos pasar lista. Entonces, vamos a hacerlo rápido. Gabriel Esaú Jarbio, Evelyn Michelle Ortega. Hola, buenos días, presente. Buenos días, perfecto. Brian Ramsés Félix. Ok. Rebeca Saraí Santana. Lizeth Shanik. Aquí, Muy bien. presente. Ok, muy bien. Amanda Dariana. Buenos días, presente. Buenos días. Emiliano Miguel. Buenos días. Buenos días. María Fernanda López. Candy Vianey. Buenos días, presente. Buenos días. Angélica Michel. Muy bien. Luis Ángel Solano. Presente. Samantha Alina. Presente. Deira Fernanda. Presente. Jocelyn Daniela. Santiago Mendoza. Josué Clemente. Presente. Itzel Paulina. Buenos días, presente. Buenos días. Aram Meléndez. Buenos días. Presente. Muy bien. Y Jimena Hernández. Presente, buenos días. Buenos días. Perfecto. Entonces voy a ser coanfitrión al doctor Figueroa para que pueda presentar. Y listo, ya estamos. Muchas gracias, doctor. El micrófono es todo suyo. Gracias. Un segundito, voy a compartir entonces aquí la presentación. Muy bien, sí se alcanza a ver ahí, ¿no? La presentación. Sí. Sí, se ve. Perfecto, gracias. Bueno, mucho gusto si no coincidimos en la sesión previa. Por ahí ya Adriana ya me hizo favor ahí de adelantar un poquito en aquel entonces en la sesión de mi nombre. Soy cardiólogo con alta especialidad en intervencionismo, igual que Rodrigo. Entonces, las sesiones conmigo me gusta que sean muy dinámicas. Entonces, vi por ahí, estuve checando y ningún nombre se repite. Entonces, constantemente, todo este ratito les voy a estar diciendo su nombre, les voy a estar preguntando su punto de vista, sus opiniones. Si escuchan su nombre, son ustedes, ¿eh? No piensen que le estamos hablando a alguien más porque nadie tiene nombre repetido, para que estén bien pendientes. Luego se presta mucho las sesiones así, a que se distrae uno muy fácil, pero estén pendientes porque voy a mencionar sus nombres, porque no tengan miedo de contestar, ¿sale? De hecho, lo esperado aquí es que la mayoría de las veces todos nos equivoquemos en las respuestas, porque justo el objetivo del curso pues es que aprendan todo esto. Entonces, digan lo que piensen, digan lo que se les ocurra, digan lo que estudiaron, digan lo que infieren de lo que han leído antes. Entonces, la idea es que digan lo que piensan, por dos cosas principalmente, y esto se los introduzco rápido un poquito, porque una cosa como si algunos de ustedes ya tuvieron oportunidad de entrar como al campo laboral médico, allá afuera, una cosa es lo que viene en los libros y lo que viene en la PPT y lo que te dice, como que todo lo que te presentan, sobre todo en la escuela o en los cursos o en los diplomados, pero otra cosa muy distinta es lo que uno aplica. ¿Sale? Uno puede leer mil cosas y se sabe la vía del electro y cómo se desarrolla el potencial de acción y el dipolo, etcétera, etcétera. Pero cuando fulanita está enfrente y te dice, doctor, me duele el pecho, ¿qué hago? Ahí ya no sirve, ¿sale? Ahí ya sirve aterrizar lo que uno leyó en la vida real.
Y curiosamente, en la vida real, muy, muy, muy poquitas veces se parece a lo que leíste en el libro. Entonces, a mí me gusta que más bien todo lo que leyeron en la semana, todas las clases que vieron, todo lo que estudiaron, ahorita aquí lo aterricemos en casos clínicos. Entonces, esto va a ser más que nada avanzar en un casito clínico que lo vamos a ir desarrollando con nombre, con características de la persona, como si fuera la vida real, para que al final tomemos puntitos clave. O sea, lo que quiero hoy no es que repitamos todo el tema, todos los temas que ya ustedes ya vieron. O sea, lo que quiero es que nos llevemos como los datitos clave de qué es lo que realmente sirve en el mundo real, ¿sale? Si tienen alguna duda, sobre todo porque pues el objetivo principal de la sesión es ver qué dudas les quedaron, interrumpan o comenten, ¿no? Oiga, yo tengo esta duda, yo tengo esta inquietud, y las vamos resolviendo sobre la marcha, ¿de acuerdo? Entonces, voy a empezar un poquito. El electro sí, es algo que les da mucho miedo a todo mundo, todos los médicos, cardiólogos y no cardiólogos. Al cardiólogo un poquito menos en teoría porque se acostumbra a estar viendo muchos, pero el médico no cardiólogo, tú le presentas un electro y ustedes no me dejarán mentir, genera mucha inquietud y mucho miedo porque es algo que constantemente estás viendo. Yo creo que de los principales miedos que tiene la gente es infartarse. Y cuando ustedes ven una consulta de lo que sea a alguien que lleva un electro, lo primero es sentir rechazo hacia ello. Y la realidad es que no es tan complejo el electro, no es tan difícil. Como todo en la medicina, si tú eres muy sistemático, si tú lo haces todo paso a paso, siempre igual, es muy difícil que se te vayan a pasar cosas. Hay algunos electros que sí son muy complicados. A la fecha, a mí, yo que no soy electrofisiólogo, hay electros que veo y digo, híjoles, este sí, quién sabe, ¿no? Pero son los menos, el 1%. El 99% de los electros tú sigues en el mismo orden siempre y difícilmente no vas a saber más o menos qué hacer. Y al final de cuentas, en este caso, en este curso, el objetivo otra vez principal a veces no es tanto que digas que tiene un bloqueo de rama, fascículo con doble PR y todo está hecho. Lo importante es que tú sepas decir, este electrón no es normal. Porque varios de ustedes probablemente no van a hacer cardiología. Algunos sí, tal vez, otros no. A lo mejor otros están en proceso, no lo sé. Pero la mayoría no van a ser cardiólogos. Entonces, su trabajo es decirle al paciente, ¿sabes qué? Tu electro no es normal, busca atención o sabes qué, vete a urgencias. Entonces, el objetivo principal es que identifiquen cuándo no es normal un electro. Y justo el primer dato que yo les quiero señalar bien preciso, siempre que ven un electro, lo primero es no busquen las rayas de los trazos como tal, busquen esta marquita, ¿sale? Esa marquita siempre, prácticamente todos los electros la ponen porque es la calibración. Eh, ok, está por aquí entrando ahí. Es la calibración. Esta calibración siempre tiene que ser en estos parámetros, ¿sale? 25 milímetros por segundo, que es el tiempo al que va a avanzar la grabación, y 10 milímetros por milivolt, que es el voltaje al que te lo va a mostrar. Tiene que ser 5 rayitas en el plano horizontal, que son los 25 milímetros por segundo, perdón. Eso hace que cada cuadrito chiquito valga 0.04 segundos y que cada 5 cuadritos chiquitos, si ustedes se fijan, se forma un cuadro grande, que eso es un 0.2 segundos. Eso hace que 5 cuadros grandes te formen un segundo. Entonces, aquí recalcar, porque lo vamos a ver en Holter, los electros de 12 derivaciones generalmente solo te graban 5 a 6 segundos. Entonces, pues es un periodo muy cortito de tiempo para situaciones como arritmias, pero tienen que fijarse muy bien. Y sobre todo en la calibración por milivolt, ¿sale? Porque que sean 10 milímetros por milivolt. Se van a topar de repente con calibraciones que están a 5 o que están a 20, que están desfasadas. Y no es raro que llegue un paciente referido porque le dice, no, es que me dijeron que tengo crecido el corazón y que traigo un posible infarto, y lo primero que tú ves es que está mal calibrado y que está amplificado. Y entonces realmente no está mal, simplemente estaba mal tomado ese electro, ¿sale? Lo primero siempre es ver que el electro esté bien tomado. Eso es lo primerito. Entonces, ahora sí ya, vamos a aterrizarlo esto del electro normal. Normalmente, antes de empezar, el orden, que si no me equivoco debe de haber estado por ahí en la presentación, si no me corrigen, es ritmo, frecuencia, eje. ¿De acuerdo? Con esas tres cosas tienes el 50% de tu interpretación del electro. Acuérdense que en ritmo tiene ciertos criterios, en frecuencia pues tiene ciertos rangos normales y el eje se calcula de cierta manera. ¿De acuerdo? Que ahorita lo vamos a tocar. Entonces, eh, le llega este señor, don Octavio, ¿no? Su nombre, 81 años, el combo, el Mexican Combo, diabetes, hipertensión.
Y ha tenido mareos. Ha tenido mareos desde hace unos días. Por ahí casi se les desmaya. El otro día lo mandaron a la tienda y casi se les desmaya. Emiliano, eres el primero que me aparece aquí. Emiliano, ¿qué te parece este Electron de manera general? ¿Qué le ves así para empezar? Bueno, pues con lo que comentaba parece que sí está calibrado. Perfecto, está calibrado bien. ¿Qué más? ¿Qué más así a simple vista que te llama la atención algo o quieres analizarlo detalle por detalle? Eh, bueno, pues primero vería que está bien tomado, que está positivo, bueno, de lo poco, de 2 y negativo en ABR. Ok, Bueno, que están bien colocados los electrodos. perfectísimo. Entonces, te interrumpo un poquito. Eso, ABR. Fíjense siempre que esté negativo, porque si está positivo, están los cables al revés, ¿no, Emiliano? Síguele, síguele si quieres. Bueno, también que esté bien la velocidad, Perfecto. que está a 10, bueno, 25 y a 10. Ujú. Mm, y bueno, aquí de este tal vez, así a primera vista, no sé si sea como un bloqueo. ¿Bloqueo de qué tipo? Mm, Esto ya es muy, muy adelante, ¿eh? De hecho, no lo hemos visto todavía, solo por si lo alcanzas a identificar. pues no sé si sería de tipo 2 Movits. No, bueno, un bloqueo, no me acuerdo bien. Un bloqueo, perfecto, con eso estamos bien. Ok. Samantha, ¿estás por ahí? Sí, Doc. Oye, Samantha, si tú hicieras el análisis parte por parte, ¿qué ritmo, qué eje y qué frecuencia lo podrías sacar en este momento? Sí, bueno, viendo el eje, yo diría que está normal, no sé exactamente a qué grados. O bueno, o sea, pasa ¿Cómo supiste? bueno, tienes que ver la derivación de uno y ABF. Y así como de memoria, pues de uno tiene que estar positivo el QRS y ABF también. Perfecto, Entonces, pues está normal. Y de frecuencia, si no estoy mal, está en una bradicardia, viendo el dedos largo. Así a simple vista, como menos de 60, veo yo como 50, tal vez. correcto, más o menos por esas frecuencias. Ajá. ¿Y qué otra cosa me preguntó, Doc? Yo creo que con eso, mira, justo lo dijiste perfecto. Lo primero es el eje. Eh, a veces es fácil, así como lo hiciste, simplemente ver si está normal o no normal. Lo más fácil de hacer es 1 y ABF. Si los dos están positivos, está en el cuadrante inferior, viendo de frente el diagrama de Einthoven, inferior del lado derecho, que es como el cuadrante normal. Si tú quieres ser más preciso, pues sí tienes que hacer otro tipo de análisis, que como lo vieron ahí hay dos maneras. Una es buscar el cálculo exacto, que la verdad es muy poco práctico en la vida diaria, como contando cuadritos y algo que no me voy a meter ahorita. Y lo más práctico es buscar la derivación isodifásica. ¿Cuál es la isodifásica? La que esté más chiquita, la que esté más igual hacia arriba que hacia abajo. Yo les podría decir que ABF justo es la más isodifásica. En voltaje es la más pequeña y de hecho tiene casi lo mismo hacia arriba de positividad que hacia abajo. A diferencia de las otras o son muy positivas o son muy negativas. Y acuérdense que este análisis que les digo del eje se hace acá, en las derivaciones periféricas. 1, 2, 3, ABR, ABL, ABF, ¿sale? No se utilizan las precordiales. Entonces, basado en eso, si tú buscas la isodifásica, muchas veces la isodifásica, si bien su nombre es que sea tanto igual positivo como negativo, a veces no hay una como tal. A veces lo que tú tomas en cuenta es la más chiquita, la que tenga menos voltaje. Entonces, tomas esa ABF, que en este caso sí es la más pequeña y la más isodifásica, y entonces quiere decir que ABF normalmente se dirige hacia abajo, hacia las piernas, en 90 grados. Quiere decir que la electricidad le pasa perpendicular. No sabemos todavía si perpendicular hacia la derecha o perpendicular hacia a la izquierda, pero le pasa perpendicular a ABF. Entonces tú ya sabes que si le queda perpendicular a ABF por ser la más pequeña isodifásica, o va hacia uno, hacia la derivación 1, que sería 0 grados, o va hacia la
pues no tanto la derivación porque no hay una como tal acá, hacia ABR. Ves 1 y es muy positiva. Quiere decir que va hacia donde va la derivación 1. O sea, este electro está a 0 grados de eje, ¿de acuerdo? Entonces, eh, lo hizo muy bien Samantha, pues identificó que estaba relativamente normal, 0 grados todavía cae en normalidad, menos 30 grados se considera todavía relativamente normal, más 120 todavía un poco normal, pero 0,90 si se lo quieren aprender fácilmente, el eje 0,90, frecuencia 60-100. El cálculo de la frecuencia, Josué, ¿estás por ahí? Sí, Oye, ¿te acuerdas en cuestión de frecuencia cómo podías calcularla con un poquito más de exactitud? recuerdo que era como con una fórmula, pero bueno, yo para más sencillo lo hago con la regla de los 300 de... Ajá. Ajá, con la regla de los 300, pero bueno, según yo con la regla de los 300 son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son casi 7 cuadritos que serían como 43, como 50 latidos por minuto más o menos. A ver, explícanos cómo está la regla de los 300, porque sí lo hiciste bien. Ah, sí, porque es, bueno, son tomar de complejo QRS a QRS en dedos, en dedos largo para más fácil, y tomar como que los que estén más exactos a, bueno, más cercanos a los cuadritos grandes, y ya contar a partir del primer QRS que tomas como referencia, e ir contando los cuadritos largos hasta el siguiente QRS. Y ya Ajá, y cada ya que, cuadrito, ajá, cada cuadrito empieza en 300, después sigue 150, 100, 75, 60, 50 y 43. perfecto, lo hiciste, lo dijiste perfectamente bien. Esa es la forma más sencilla de hacerlo y relativamente exacta. Pierde un poquito de exactitud justo en las bradicardias. Cuando tú ya estás contando abajo de 50 latidos por minuto, esta regla ya no es tan exacta, pero pues ya no interesa tanto porque ya sabes que está bradicárdico. Entonces, justo agarras, por ejemplo, cualquier QRS de cualquier derivación, pero pues te sirve justo que sea una tira larga. Aquí, por ejemplo, pues tienes una tira de B1 larga, de 2, B5, el que tú quieras. Entonces, agarras un QRS que coincida con una línea grande para empezar a contar cuadritos grandes. Y justo es una regla de memoria, porque te tienes que aprender cómo va brincando. En este caso, el siguiente cuadrito es 300, 150, 100, 75, 60, 50, y ya de aquí para abajo el siguiente es 43, y ya de aquí para abajo lo único que podemos aquí asegurar es que está en menos de 40 latidos por minuto, como de hecho Samantha nos decía desde un inicio. Entonces, este paciente está bradicárdico, este paciente tiene un eje un poquito hacia la izquierda, todavía normal. Y, Shanik, ¿estás por ahí? Sí, Oye, ¿qué te parece el ritmo? ¿Lo consideras sinusal o no sinusal? sí, bueno, sí veo OPs, pero algunas no tienen QRS. Algunas están sin el QRS. Ok, ¿coincides entonces que es un bloqueo, como por ahí nos mencionaban antes? Sí, ¿Le pondrías apellido o te quedas con bloqueo nada más? ah, mm, no, con un bloqueo, no me acuerdo muy bien de los tipos. Sé que tiene, que va dos y luego uno, pero no sé cuál, no me acuerdo del tipo todo, Ok, no te, completamente. no te preocupes, eso ya lo veremos más adelante, pero sí, ¿sale? Este paciente tiene un bloqueo, está bradicárdico, tiene un bloqueo B. El punto hasta aquí al que tenemos que llegar es, señor, pásale por favor al cardiólogo, le tienen que poner marcapasos, ¿sale? Entonces, este es un electro no normal, que todos llegaron bien a esa conclusión. Vamos a ver un electro más, antes de adentrarnos más en la vida del señor Octavio. Esta es una persona, una mujer, 32 años, bastante joven, Laura se llama, entró a trabajar a una nueva empresa, le pidieron este electro, ¿no? Es su chequeo que les hacen cada año, ¿no? Eh, Evelyn, ¿estás por ahí? Sí, doc. ¿Qué te parece, Evelyn? Ritmo, frecuencia, eje, ¿qué te parece? ¿Está normal? ¿Le ves algo así a simple vista raro? ¿Qué le dices a Laura? Mm, ok, por lo que veo, pues sí es un ritmo sinusal y a simple vista el eje pues está dentro del cuadrante normal, pero
pues está un poco bradicárdica, más o menos. Haciendo así el cálculo rápido, está en como alrededor de 50 latidos por minuto, más o menos. Ajá. Ujú. Ok. Ya, Y hasta creo aquí, que hasta este punto, dime, te escucho. Perdón. nada más le iba a decir que, o sea, no encuentro como alguna alteración en alguna onda, así como un chequeo rápido de la electro, pero creo que solamente eso, que está un poco bradicárdica. Ok, de esa bradicardia que está, o sea, llegamos a la conclusión de que está casi prácticamente normal. Es electro, fuera de que está un poquito bradicardia. Como extra, ¿le preguntarías algo a Laura? Como para explicar su bradicardia. Oh, no estoy muy segura, doc, pero a lo mejor y si hace mucho ejercicio. Justo, sí, pregúntale, dile, oye, ¿qué onda? ¿Haces ejercicio? Y te va a decir, sí, doctora, corro maratones todos los días. Ok. Y te vas a explicar mucho de esa bradicardia sinusal, justo. Ujú. Muchas gracias, muchas gracias. Mira, miren, la cuestión aquí es que no profundizamos en el tercer parámetro, el ritmo, pero justo lo que tienen que buscar en el ritmo, acuérdense siempre es que haya una onda P antes de un QRS, siempre. Si ven por ahí ondas P sueltas, perdidas, ese ya no es un ritmo sinusal, probablemente sea un bloqueo. Entonces, el ritmo sinusal es una onda P antes de un QRS, que las ondas P sean positivas en las derivaciones inferiores, 2, 3 ABF, y negativa en ABR, ¿sale? Porque eso te habla de que viene desde arriba, en la esquina superior derecha del corazón, desde el nodo sinusal. Si tú ves una onda P negativa, por ejemplo, en las derivaciones inferiores, es que se está alejando de abajo hacia arriba. Y eso quiere decir que están naciendo de otro lugar que no es el nodo sinusal. Ya no es un ritmo sinusal. Entonces, onda P antes de cada QRS, positiva en derivaciones inferiores 2,3 ABF, negativa en ABR. Estrictamente hablando, también hay un criterio que no debe variar la distancia entre QRS y QRS más del 10%, es decir, va a haber distancias entre QRS un poquito más cortas y un poquito más largas. Esa variación es por la respiración, pero no debe exceder más del 10%. Pero es que es muy complicado a veces ver ese detalle exacto. En los niños es muy marcado, en los niños sí lo alcanzas a ver muy bien. Este, y estrictamente hablando, si tú sales de los rangos de frecuencia de 100 y hay quien te dice que 60 o 50, ya no es ritmo sinusal, ya sería taquicardia sinusal o bradicardia sinusal. Pero hay quien lo considera que sigue siendo un ritmo sinusal porque están haciendo del nodo y solo se ve afectado muchas veces por otras situaciones más sistémicas. En este caso, por ejemplo, ella, su gran capacidad física, pues la tiene en una bradicardia en reposo, ¿de acuerdo? Entonces, pues ahorita todo bien, va a entrar a su trabajo. Y finalmente este electro así a simple vista, a ver, ya, vamos a ver quién más anda por aquí. Jimena, ¿estás por ahí? Ajá. Jimena Hernández. Ya se nos durmió Jimena. Candy, ¿me escuchas? Sí, doc. ¿Qué onda, Candy? ¿Cómo le ves este electro? Así de simple vista algo raro. Es Elena, 27 años. Ella dice que es sana, pero dice que trae el corazón acelerado. Ella lo siente acelerado. Sí tiene una taquicardia, ¿no? ¿Está aquí? Ok. Sí. ¿Cómo a cuánto le calculas que anda la frecuencia? Como, mm, 150, mm, no más de 150. Más, Pues es ¿no? que entre QRS y QRS hay menos de dos Exacto. cuadritos. Ajá. Anda entre 300 y Ujú, 150, ¿no? ajá, sí. Ok. ¿Te parece sinusal el ritmo o no sinusal? Más allá de la taquicardia. Mm, 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 mm. Pues hay ondas P negativas, ¿no? Mm, No, esa es la... Por ahí medio que se dejan ver, ¿no? Está medio complicado, pero ¿lo quieres Parece, dejar como sinusal o no sinusal? parece sinusal. Ok, de sinusal, lo dejamos sinusal. Ujú. ¿Alcanzas a distinguir el eje? ¿Le podrías poner un eje a este electro? Mm, no, eso no puedo.
No te preocupes, no te preocupes. ¿Cuál es la que te parece que es la derivación más isodifásica? Es decir, que tiene casi lo mismo de positividad que negatividad. A ver. De 3. A ver, de 3, yo lo veo aquí un poquito más positivo que negativo. ¿Alguna otra que te parezca más equilibrada? De 1. De 1 bien positivo, mira. Predomina lo positivo. Búscale, búscale. B1. O Recuerda que los análisis solo son acá, salen las periféricas. 1, 2, 3, ABR, ABL, ABF. Solo en estas nada más. Son las que nos entonces dicen ellas. ABL. ABL, justo. Mira, positivo casi igual que lo negativo. Y justo si analizas, pues ABL va hacia acá, hacia menos 30 grados. Que esta isodifásica dice que la electricidad le corre perpendicular, ya sea hacia arriba a la derecha, que ahí tenemos a ABR, y ABR está negativo, no va hacia ABR, o hacia abajo a la izquierda, que generalmente por acá está de 2. Y si te fijas de 2, pues sí está francamente positivo junto con ABF, o sea, va hacia abajo. Ese eje está como por ahí de los 60, 70 grados. Entonces, eh, tú misma, ¿te atreverías a darle un diagnóstico a Elena o qué le dirías? ¿Qué hago, doctora? Se me va a salir el corazón. Es, no sabría decir el diagnóstico, pero sí ¿Qué le necesita recomiendas? atención Sí necesita atención, ¿no? de urgencia, sí. Exacto, eso es lo importante, que tú le sepas decir a Elena que se lance a urgencias, porque pues ya de entrada esa frecuencia está demasiado alta, ya pudiera ser incluso un poquito de inestabilidad hemodinámica, ¿de acuerdo? Entre más se acerque las frecuencias de 300, prácticamente cada latido lanza nada de sangre y se convierte en algo muy similar al paro, que no saca sangre. Entonces, perfecto, muchas gracias. Miren, entonces, consejos muy prácticos en cuestión de la frecuencia, es muy fácil identificar las taquicardias y las bradicardias, las taquicardias todavía más. O sea, a simple vista ven taquicardia, ya lo verán más adelante, pero lo importante es ver si es taquicardia ventricular, que eso es ahorita ya mismo lo vamos a acostar y probablemente a desfibrilar, ya es otro tema. Y si es supra, te da un poquito más de chance, porque aquí la diferencia pues son los QRS, ¿no? Que son muy pequeños, muy angostos. Este es supra, sus QRS son muy flaquitos. Pero más allá de eso, pues lo importante es ver la frecuencia. Como punto, como perla por ahí, si ustedes ven taquicardias arriba de 150 en reposo, ya de entrada consideren que esos no son sinusales. La gran mayoría de las veces son taquicardias por reentrada o vías accesorias, tanto extra como intranodales. Es algo extra, ¿sale? Y ese tipo de taquicardias ya lo veremos, pero generalmente se cortan haciendo maniobras de Valsalva o con adenosina, es decir, cortando el circuito. Pero aquí lo importante que quiero, con lo que quiero que se queden es taquicardias en reposo arriba de 150 seguramente no son sinusales. Y pues ya el análisis del electro se vuelve como que un extra un poquito más, ¿de acuerdo? En cuanto a análisis del electro, ya que hicieron lo principal, les repito, es ritmo, frecuencia, eje, que lo sepan sacar. Ya después se vuelve un análisis ordenado por ondas. Analizas la onda P. ¿Qué le busco a la onda P? Bueno, pues que no tenga crecimiento, sobre todo auriculares. Analizo el PR. ¿Qué le busco? ¿Cuánto mide el PR? ¿Dónde lo puedo medir? Donde mejor veas la onda P. Generalmente es en la derivación 2. ¿Ok? Está largo el PR, es por ahí, generalmente es un bloqueo. No, está cortito el PR, son preexcitaciones. Tiene una vía que está corriendo diferente y más rápido por otro lado. ¿Ok? Después de eso analizas QRS. ¿Qué le busco al QRS cuando lo veo? Bueno, voy a las derivaciones precordiales y veo que no tenga ramas derechas o izquierdas. Veo que no tenga hipertrofias, ¿ok? Que no esté crecido, sobre todo en B6. Acuérdense de ahí el criterio principal, el Sokolov Lyon, que mida más de 35 sumado entre el QRS negativo, lo que le mide en cuadritos, más el positivo en B6. De ahí me voy al ST. Ese es el más importante, es el tema como de infarto, ver que no esté elevado o ver que no esté descendido en un contexto clínico compatible, es decir, que le duele el pecho o que tenga algún síntoma que le consideramos como similar a, ¿de acuerdo? Después del ST, analizo la onda T, que no esté invertida, que no esté picuda, y luego finalmente analizo el QT. El QT, si les me voy a regresar un poquito, el QT si les doy un consejo muy, muy, muy práctico que alguna vez me dieron, si ustedes ven de QRS a QRS, dividen esa distancia a la mitad
donde voy a dejar aquí mi puntito, si la onda T está antes de esa mitad, muy probablemente el QT no está alargado, porque acuérdense que eso es dependiente de frecuencia, lo tienen que corregir. Si la onda T está después de ese puntito, ya empiezan a pensar o comienzan a pensar que está el QT alargado. Eso es algo muy práctico de ver a simple vista. Con eso cierro el punto del electro normal o el tema. Al inicio, antes de hacer su análisis como sistemático, como se los acabo de poner, véanlo a grandes rasgos. A veces hay cosas que uno le saltan a la vista. Ese ST está elevado. Pues ya, o sea, no te tomes tanto tiempo en medirle los cuadritos. Mándalo a urgencias. El ST está elevado. Está bloqueado. Ya, o sea, luego analizas a detalle. Mándalo a que le pongan un marcapasos. Entonces, lo primero es ver a simple vista. Que ven a simple vista, ¿sale? ¿Dudas hasta este punto? Que prácticamente abarca mucho de la sesión del electro, algo de lo que hayan visto en la sesión, en las sesiones en la semana, que les haya quedado duda, cómo se calcula, cómo se analiza de electro. ¿Todo bien? Va. Tiene la mano levantada Luis Ah, Solano. perdóname, no lo vi. Sí, adelante. Nada más para confirmar, dijimos que el segundo electro era normal, ¿no? Pero ¿por qué la derivación ABR estaba positiva y debe ser Perdóneme. Sí, negativa? se me pasó el análisis del eje, discúlpame. Sí, la ahorita tiene un electro mal tomado. Exacto. Qué bueno que nos hiciste notar esto. Ya de entrada, cuando tú ves el ABR, que no lo hicimos, por ahí no lo brincamos, ya sabes que le pusieron los cables al revés. Entonces, ahí en este caso, pues idealmente lo que tienes que hacer es pues pedirle que le tomen otro electro, ¿de acuerdo? Porque pues estrictamente hablando va a ser que tu análisis ya no sea el correcto. La realidad es que lo más probable que para las cosas más importantes sí te sirva este electro, pero pues lo que se tiene que hacer, y para esto era como un poquito ejemplificarlo, es que le repitan el electro, ¿de acuerdo? Pero sí, este electro está al revés justo desde que ves a ver que estaba positivo. Buen señalamiento ahí. ¿Alguna otra duda que tengan? Yo podría volver a repetir lo de el QT largo, ¿dónde tenía que estar la onda? La Ok. verdad nunca había escuchado eso y a mis alumnos les va a encantar. Ujú. Claro, sí, esto me lo dio por ahí un cardiólogo de la vieja escuela hace ya un poquito grandecito, pero que sí aplica mucho, ¿eh? Esto del QRS, de QRS a QRS, si lo dividimos la distancia a la mitad entre los dos, pongo mi puntito ahí como ejemplo, si la onda T cae antes, probablemente ese QT esté normal ya que lo corrija uno. Si la onda T cae después de ese punto intermedio, probablemente ese QT está alargado. Es como algo muy rápido para hacerlo así a simple vista. No sé si me expliqué. Sí, 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 perfecto, mil gracias. Sí, no, de nada. ¿Alguna otra duda que tengan por ahí? Bueno, avanzo un poquito entonces, ya para abarcar los otros temas que tenemos por acá. Eh, Voy a brincar la verdad es que ya lo tocamos un poquito lo del ritmo. Nada más para recordar entonces, siempre ritmo, frecuencia, eje. Si siguen estas reglas básicas, el 50% del electro ya lo tienen asegurado como analizado. Siempre fíjense bien que esté bien calibrado porque muchos errores vienen desde la calibración, ni siquiera es porque tengan enfermedad, ¿vale? Bradicárdico, abajo de 60, fíjense mucho en buscar bloqueos, sobre todo en contexto clínico. El contexto clínico, el bloqueo siempre es el paciente ya viejito, paciente ya añoso, que viene mareado, ese paciente bradicárdico, búsquenle un bloqueo. Taquicardias arriba de 100, pues ya chéquense un poquito en cuanto a qué caracteriza. Esto ya es un tema aparte, yo creo que ya valdrá la pena ahondarlo en su momento, pero cuando son cuerres estrechos, casi siempre son sinusales, excepto por la regla que les digo, arriba de 150 el reposo ya no creo que sea sinusal. Y bueno, ya buscarán ahí directo urgencias, es importante, como justo aquí lo hicimos, que lo mandamos a urgencias. Si el eje se te va mucho a la izquierda cuando lo calculaste, es porque está bloqueada una rama o hay hipertrofia. Si se te va demasiado a la izquierda, eso sí, casi siempre es un bloqueo fascicular anterior, que termina siendo un bloqueo de rama izquierda en una porción de. Regla básica, siempre llévense esto, en la rama derecha casi nunca es patológica, excepto en contexto de dolor torácico, ¿vale? Pero una rama derecha no nos preocupa nunca, casi. La rama izquierda sí, la rama izquierda siempre hay que estudiarla, ya sea como rama o ya sea como fascículo, algo está pasando, ¿vale? Ejes muy a la derecha, o nació con eso, o también rama o hipertrofia del ventrículo derecho, ¿ok? ¿Dónde analizas mejor la onda P? Casi siempre es en D2, por el eje que suele tener, o en B1 se alcanza a ver también muy bien. Si tu PR está largo, búscale bloqueos. Si tu PR está cortito, búscale preexcitaciones. Estos se contraponen casi siempre. PRs largos, bloqueos, pacientes viejitos. PRs cortos, preexcitaciones, casi siempre son pacientes jóvenes. ST elevado,
o te están teniendo un síndrome coronario o en un contexto compatible, paciente joven, dolor muy atípico, búscale pericarditis, casi siempre es pericarditis. ST bajo descendido, ahí casi siempre es síndrome coronario. Hay otras cuestiones ahí, que intoxicación digitálica, que sobrecargas, pero eso, todos los STs alterados, síndromes coronarios hasta no demostrar lo contrario, ¿sale? 90%, como les decía, del éxito del electro, de la interpretación, es que lo hagas siempre igual, que no quieras cambiar tu forma de interpretarlo, ¿de acuerdo? Ok, este señor, Juan, ¿no? Ya lo habíamos visto previamente por ahí, 90 años, iba a su chequeo geriátrico, diabético y tabaquista, por ahí no, era hipertenso, nos había dicho la vez pasada, pero no nos había dicho que también fumaba. Y bueno, tiene dolor de pecho hace 8 horas, ¿no? Es un dolor típico que ya lo veremos. Típico es que pues, es opresivo, un poquito con el esfuerzo, irradiado al brazo izquierdo y es persistente. Santiago, ¿estás por ahí, Santiago? Santiago Mendoza, Sí, lo que aquí soy. ¿cómo ves? Ya Juan con su esposa. ¿Se está infartando mi esposo, doctor Mendoza, o nos vamos a la casa? Mm, Él dice que es gastritis, eh, dice que para qué me lo traje, dice que es ajá, gastritis. ok. Pues obviamente se está presentando con la frecuencia, bueno, más bien ajá, la frecuencia está elevada, más o menos es unos 150 latidos por minuto, así viéndolo de QRS a QRS. También la onda T está muy pegadita a onda P, pero bueno, dando ese tip que nos dijo de si está antes o después, en teoría la onda T estaría un poquito antes, entonces no está alargado el complejo QT. Este, mm, ¿Qué otra cosa? ¿Te parece ritmo sinusal? Mm, a ver, me falta el eje. Ritmo sinusal y el eje por ahí son las dos cositas que nos falta determinar, ¿no? Pues la práctica sería más isoeléctrica. Creo que sería, creo que sería ABF. Fíjate que ABF se ve muy positiva, ¿no? Casi no tiene nada de negatividad. Aquí aplica Ajá. la que veas más chiquita. ¿Cuál es la que ves el QRS más pequeño de las 6? Sería de 3. Esa, mira. Entonces, si corre perpendicular a D3, que está hacia 120, más o menos andaría por acá, ¿no? 60 grados, o sea, hacia donde va D2. Bueno, 60 grados, ok. ¿Y ritmo sinusal o no sinusal? ¿Ves onda P antes de los QRS o ves alguna onda P por ahí perdida? Pues siempre se presenta una onda P antes de los QRS. Correcto. ¿La ves positiva donde tiene que estar positiva? Mm, a ver, tiene que estar. Que tiene que estar, ahí te Eh, ayuda un poquito, 2-3 ABF, ajá, 2, 3, las inferiores. 2, las inferiores. Ok, ok. Creo que en la parte a ver, pues ABR obviamente, pues sí. Exacto. Se ve positivo aquí, se ve positivo aquí. Y luego D3 no es muy valorable, pero pues es la que está Ujú, por aquí pegadita a esta, seguramente es positiva y sobre todo se ve negativa en ABR, ¿no? Entonces ritmo sinusal. Ok, hasta este punto ya hiciste el análisis, no encontramos así alguna alteración llamativa, pero le duele el pecho. Ahí en ujú. dolor de pecho es ver siempre segmento ST y onda T, la segunda parte del complejo. ¿Te parece que alguno de esos Ajá. esté alterado? Sí, le segmento ST está elevado.
¿En dónde lo ves elevado? En dedos largos. Acá en el dedo largo, un poquito ahí, ¿no? Dudoso. Ok, perfectísimo. Entonces, tú sí lo dejarías como un síndrome coronario agudo con alteraciones en el electro, ¿no? Sí. Sí, ok. ¿Alguien aquí diría que este es un electro normal hasta este punto? Puede ser, ¿eh? No sé si alguien diga, ¿sabes qué? A mí me parece que está normal, ¿no? Todos lo dejan como elevación. Ok, pues todos aquí le dicen a don Juan que se está infartando. Bueno, si este fuera un electro normal, vamos a asumir que lo dejamos como normal. Eh, Aram, ¿estás por ahí? Aram Meléndez. Sí, aquí estoy, doctor. Oye, si este fuera un electro normal, que a mí me parece que está ahí en la raya gris, o sea, si yo no lo dejaría como con elevación, ya lo veremos más adelante, pero un electro normal, este señor, con todo el combo para infartarse algún momento de su vida, ¿tú lo mandas a su casa? Mm, Con ese dolor típico, ese combo No, de comorbilidades, ¿qué le haces? bueno, sí lo mandaría a urgencias porque con los antecedentes de la diabetes y el tabaquismo, más lo que está comentando mi compañero Santiago del electro, bueno, presuponiendo que estuviera aún así normal, yo no lo mandaría a casa Ok, por el a lo que dolor. quiero que llegues es, ¿un electro normal te descarta un síndrome coronario agudo, sí o no? Mm. Ya me contestaste, ¿no? Tú dices que no. No, Ok, no, yo ahí digo que no. con qué profundizarías un poquito más. Pues pediría mm, unos biomarcadores, Ahí quizás, están, para un- ahí están tus biomarcadores. Ahí está, te dice la esposa, ¿qué pasó, doctor? ¿Ya me lo llevo a mi casa o qué le va a hacer? mm, pero se supone, bueno, no, en la clase decían que el PRO-BNP tiene variaciones, ¿no? En personas también durante el día, ¿no? Yo no sé, doctor, yo soy la esposa de don Juan. Usted dígame si me lo llevo o lo va a hospitalizar o qué onda. No me explique no me Mm, explique qué decía en su clase. mm. Ah, Hasta aquí la decisión es como si como si fuéramos en este momento un médico de primer contacto de urgencias, ponle. Estás valorando a este señor, es electro, estos biomarcadores. Aquí tu decisión principal va a ser, lo mando a la casa o lo hospitalizo, ¿no? mm, ¿Qué harías? ah, uf, mm, pues, pues necesitaría monitorización. ¿Ok? Lo dejas hospitalizado. Sí, Ok, perfecto. ¿Alguien más no lo dejaría hospitalizado? ¿Alguien sí diría, ¿sabes qué? Pues troponina negativa, ProBNP hay un poquito elevado, el inicio X o Y manejo. ¿Alguien más no lo dejaría? Luis Solano tiene la mano levantada. Ah, perdón, es que no sé cómo ver las manitas, una No, no, no se disculpa. preocupe, yo le puedo ir diciendo. Ah, perfecto, gracias. Luis, ¿tú no lo dejarías? Doc, bueno, es que para hacer el diagnóstico de infarto agudo de miocardio necesitamos tres cosas, ¿no? O sea, tenemos la clínica, necesitamos la confirmación de un electro y las troponinas. En este caso, pues tenemos la clínica, ¿no? Dice que es un dolor, bueno, tiene dolor torácico, ¿no? Ujú. Pero los biomarcadores salen negativos y el ProBNP nos hablaría más de estiramiento ventricular, a lo mejor por el antecedente de hipertensión puede tener remodelación ventricular, generando la positividad en el BNP. Entonces, podríamos pedirle una radiografía, ¿no? Perfecto, ahorita te voy a dar tu radiografía, pero sí. Tú dices entonces, a lo que te entendí, que ahí tenemos un poquito de información inconclusa en cuanto al coronario agudo, pero tú sospechas que también tiene algo de falla o de disfunción ventricular, ¿no? Sí,
podría ser como una insuficiencia cardíaca. Ok, entonces tú de todas maneras lo dejarías hospitalizado. Sí. Ok, bueno, yo creo que aquí coincidimos entonces todos en que lo dejaríamos. Yo creo que también, yo lo dejaría, porque el, te- el punto central de toda esta información con la que quiero que se queden es que un electro normal nunca te descarta un síndrome coronario, ¿sale? Te descarta que no sea una variedad, que es la elevación del ST con elevación. Es lo único que hasta ese punto te descarta, más no te dice que no sea un infarto. Acuérdense que hay 3 variedades que ya veremos más a fondo en la clase, pero el síndrome coronario puede ser infarto con elevación, o sea, la arteria se tapó toda y lo vas a ver siempre sí o sí como elevación del ST. Puede ser que la arteria esté parcialmente tapada y la poquita sangre que pase ya le provoca muerte celular, más no cambios francos en el electro, pero ya es un infarto sin elevación del ST. O puede ser angina. Le pasa poquita sangre, todavía es arteria, le pasa la suficiente para que no se le mueran células, pero ya es una arteria enferma, ¿de acuerdo? Ya que entramos en el terreno del riesgo cardiovascular, ¿cómo lo vas a estudiar? Pero ya de entrada, pues este señor, con todos los factores de riesgo que tiene, la edad, la diabetes, el tabaquismo, le va a dar un riesgo alto. Entonces, aunque este señor te llegue con un electro normal, aunque la primer determinación de troponina sea negativa, tú lo tienes que curvear, le llamamos, y ya depende de los tiempos de la marca de troponinas, ya lo veremos eso, pero el punto es, le tienes que repetir la troponina unas horas después para ver si, porque a lo mejor lo pescaste muy, muy pronto y apenas empezó la muerte celular, pero no se refleja todavía en el biomarcador. Entonces el mensaje es, una primer troponina negativa, un biomarcador negativo, tampoco te descarta que no esté sucediendo algo, ¿de acuerdo? Y el proBNP, como bien mencionaban ahorita, pues justo es más bien un marcador de disfunción ventricular, el ventrículo está un poquito sobrecargado, entonces es un poquito de falla, de insuficiencia cardíaca. Pueden ir de la mano, al final de cuentas, si tú tienes un infarto, el ventrículo se vuelve un poquito rígido por el infarto que está sucediendo, pues va de la mano de falla cardíaca. Eh, un dato clave, un tip por ahí, es que si ya el dolor lleva más de 3 horas, ya esperaría uno ver la troponina positiva si es que está teniendo un infarto. De todas maneras, en la práctica real uno los curvea, ¿eh? O sea, aunque lleve 8 horas y la troponina negativa, uno dice, lo más probable es que no esté teniendo un infarto, pero de todas maneras de pies curva a las 2, 3 horas. Eh, pero digo, eso es en la práctica real, de todas maneras los curveas y de todas maneras este paciente yo lo dejaría como angina, o sea, tiene todas las características para ser angina y hay que estudiarlo. Entonces, volviendo un poquito al caso, ahí está la placa que nos pedías, ¿cómo la ves? Bueno, viéndola, o sea, de hemitórax derecho, parece que hay crecimiento de cavidades derechas. Se alcanza a ver un poquito el botón aórtico. No sé, también podríamos sacarle el índice cardiotorácico, ¿no? Ujú. Y la rama alveolar en bases pulmonares parece aumentada. No sé si tenga sobrecarga, por lo mismo del ProBNP. Ok, ¿cómo lo dejarías cuando llegue el... Le vas a entregar turno al médico que sigue? Oye, tengo a don Juan, mira, lo estamos estudiando y tiene esta placa con este diagnóstico o este hallazgo importante. Mm, O normal, mm, puede ser normal también. no, no sé, doc. No, no te preocupes, es parte de lo que estamos aquí aprendiendo. Entonces, como ya vieron, en la vida real, todo este análisis que ustedes correctamente han ido haciendo de que uno piensa, bueno, es que la rama por aquí puede estar abajo, en la vida real uno lo hace en la cabeza. Ya cuando uno lo saca hacia el exterior, uno tiene que dar diagnósticos, decisiones, tratamientos y planes, ¿de acuerdo? Entonces, correctamente yo como tip aquí en las radiografías les voy a decir 2 cosas principalmente. Se analiza muchas veces la cardiomegalia, la radiografía no sirve para eso tanto, ¿sale? No se casen con que si ven un poquito de índice cardiotorácico calculado, pasado, esta persona tiene cardiomegalia, probablemente, pero eso hay que estudiarlo con un eco, no lo den por hecho. Yo creo que una gran cantidad de la consulta siempre es pacientes normales, con una placa mal tomada, mal angulada, que parece que el corazón está grande y vienen con diagnóstico de corazón crecido. No sirve para eso, pero te puedes dar una idea.
Pero ya de entrada, por ejemplo, un tip parecido a lo de la onda T, si tú divides el hemitórax de aquí del centro, donde viene mi puntito, hacia donde termina la parrilla costal aquí arriba, si lo dividen en la mitad, más o menos a la mitad de la clavícula, si pasa el corazón esa línea de la mitad, probablemente sea cardiomegalia. Obviamente habría que calcular el índice cardiotorácico, que se mide con líneas un poquito más específicas, pero así, viendo una placa rápido, si ves que a la mitad de la clavícula le pasa el corazón, probablemente hay cardiomegalia, ¿sale? Este paciente probablemente sí esté cardiomegálico, probablemente ya venga arrastrando hipertrofia de antes. Y otro dato importante en las placas, sobre todo en contexto de coronarios agudos, falla cardíaca, vean las bases de los hemitórax, aquí el receso costofrénico, este angulito de aquí, el ángulo. Si estos ángulos están pintaditos así de blanco como se ve aquí, esto probablemente es un poco de derrame, ¿de acuerdo? Y si ven también mucha radiopacidad central, eso es congestión, entre otros datos que también tienen que analizar. Pero este paciente con BNP elevado, poquito de derrame que se ve aquí probablemente, cardiomegalia, pues es todo el contexto de que probablemente sí tenga algo de falla cardíaca, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que quiero que se lleven es que la enzima por excelencia es troponina. Antes usábamos, y lo seguimos pidiendo a veces, CKMB para salir un poquito de duda. CKMB, CK total, ya casi no nos basamos en mioglobina, en LDH. Todos esos biomarcadores los usábamos antes porque no teníamos troponina. No es lo mejor y lo más sensible y lo más específico es la troponina, ¿de acuerdo? Si en sus áreas de trabajo tienen troponina, pidan troponina. Esa es la que se tiene que analizar. También tomen en cuenta que no toda troponina positiva es de origen cardíaco, se puede elevar por muchos factores. Hay una lista larga, por ahí entra TEP, por ahí entra falla renal, siempre es en contexto clínico o sea, si mi paciente ni siquiera viene por un dolor torácico, viene a su hemodiálisis y le sale una troponina positiva porque un cristiano se la pidió, no sé por qué, no lo metan como síndrome coronario, quizá pues, vale la pena estudiarlo, pero probablemente no es cardíaco esa troponina, o no es de origen inicial cardíaco, vaya. El ProBNP sirve mucho para descartar o confirmar insuficiencia cardíaca, pero también depende su corte de la edad y también hay otros escenarios, como bien decían ahí, que te lo pueden positivizar o negativizar falsamente. Hay, por ejemplo, justo los pacientes obesos pueden hacer falsamente ProBNP negativos a pesar de sí tener disfunción cardíaca. Entonces tomen en cuenta mucho que todo esto depende de varios factores y hay falsos positivos y falsos negativos, ¿no? Esto que les decía ahorita. Aquí, hasta aquí de biomarcadores y rayos X, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que no les haya quedado tan claro cuando vieron el tema? ¿No? ¿Alguna manita levantada que no esté viendo por ahí? No, Doc, no hay. ¿Todos? Ah, ok, perfecto. Ya para finalizar, esas últimas. Le pediste un eco, igual y sí, rápidamente se los platico yo. Te van a preguntar, ¿no? Sobre todo en la medicina privada van a ver que lo que sea que le pidas a un paciente, pues te van a preguntar por qué, porque pues, al final sale del bolsillo de alguien, ¿no? Entonces te dice la señora, la esposa de don Juan, pero pues el eco ¿para qué, doctor? Y bueno, el eco a final de cuentas es un ultrasonido cardíaco, lo que tú vas a ver es movilidad, flujos, presiones, válvulas, ¿sale? Y un poquito de pericardio también. Puntos clave que se quiero que lleven de esto. La FEBI, que es la función ventricular, que siempre se los digo a los pacientes, es cómo aprieta tu corazón, la fuerza. Es importante, pero no lo es todo. ¿Por qué? Porque puede haber alteraciones de la función miocárdica con FEBIs normales, pero sí te da una noción muy importante. ¿Cuánto es lo normal? Depende de cómo lo midas. Por eco es hombres 54%, mujeres 52%. De regla general, apréndanse 50%. Arriba del 50% es una FEBI normal. Si no se mueve bien alguna pared, te puede decir que probablemente es una cardiopatía isquémica de base. Ahora, se mueve normal en el eco en reposo, no te descarta que alguna arteria esté por ahí medio tapada, ¿eh? Lo único que puedes ver en una alteración de la movilidad que sea francamente diagnóstica es que hay una asinesia. Si una pared no se mueve, esa pared ya se infartó, pero ya se infartó antes. Si viene en un contexto agudo, eso ya lo tuvo antes, pero te hace que la posibilidad de que ahorita traiga otro, pues sea alta, otro infarto. Entonces, alteraciones de la movilidad te ayudan, más no descarta, ¿de acuerdo? Porque el eco es en reposo no nos da información en cuanto a descarte. Siempre evalúen las 4 válvulas, te va a decir si tiene insuficiencia, si tiene estenosis. Siempre importa ver presiones, flujos y gradientes para ver justo esas válvulas. Y la función diastólica es importante, ¿por qué? La función diastólica, la traducción es qué tan elástico es tu ventrículo. Es normal que con la edad, arriba de los 50, 60 años, el 99% de las personas van a tener un grado de disfunción diastólica. Eso no los hace que tengan insuficiencia cardíaca. Acuérdense que hay insuficiencia cardíaca de FEBI normal, con disfunción diastólica y de FEBI baja. Pero para que sea una insuficiencia cardíaca de FEBI normal con disfunción diastólica, tiene que haber clínica.
¿sale? Porque de repente le hacen un eco y sale con disfunción diastólica porque pues tiene 90 años y ya lo catalogan como insuficiencia cardíaca. No, pues es un viejito con un ventrículo ya durito, pero pues no pasa nada. Siempre ver el tamaño de cavidades. Este sí es el estudio para ver la hipertrofia y la dilatación. Y nos da información de qué pasó antes, de qué está pasando ahorita, de qué va a pasar después. Porque si tú tienes, por ejemplo, una aurícula izquierda dilatada, ese paciente vigílalo porque probablemente puede hacer FA más adelante, ¿de acuerdo? El ventrículo derecho no vamos a ahondar mucho, se tiene que analizar, pero pues hay una especialidad específica, son los cardioneumólogos que se dedican al ventrículo derecho. Y pues en contextos adecuados o que correlacionen, pues ver siempre el pericardio y que no tenga cortocircuitos. Y le pediste una prueba de esfuerzo porque en ese momento pues lo estudiaste, tiene un poquito de fallita, pero no demostraste que tenga como tal alguna alteración. Te dice la esposa, "Ah, pues, ¿por qué prueba de esfuerzo? Pues ya me salió en 3000 el eco y ahorita me va a pedir otra prueba de esfuerzo. Bueno, pero es que la prueba de esfuerzo lo que busca es demostrar isquemia. Hay varios estudios que demuestran isquemia. Esta probablemente no es la mejor opción. Si es lo único que tienes, por aquí de repente en Mazatlán nos topamos con ese problemita que pues es la prueba de esfuerzo lo que más tienes a disposición y sobre todo lo que más pueden pagar los pacientes, pues la haces, pero con el miedo por detrás de que la prueba de esfuerzo tiene una sensibilidad baja, tiene una sensibilidad que es menos del 80%. ¿Qué quiere decir? Hay gente que tiene cardiopatía isquémica, los trepas a la banda, sale negativa, pero como un 20-30%, 20 o 30 de cada 100 le va a salir negativa aunque sí la tenga. Entonces, yo, por ejemplo, cuando tengo alta sospecha de que ese paciente va a salir positivo, la verdad es que no lo subo a la banda porque se me puede escapar. Por eso quiero que tomen en cuenta que la prueba de esfuerzo nos sirve para varias cosas, pero para cardiopatía isquémica a veces no es la mejor opción, no siempre es la mejor opción. Además, evalúas otras cosas, qué tanto se acelera su corazón y regresa a lo normal, respuesta coronotrópica, cómo se comporta su presión, si tiene respuesta hipertensiva, si ya se conoce hipertenso y se pasa de los rangos normales de presión en esfuerzo, probablemente le falta más tratamiento, apretarle a su control. Si no se conocía hipertenso, ese paciente probablemente pueda ser hipertenso, hay que valorarlo bien. Ves que no haga arritmias durante la prueba de esfuerzo, ves cuánta condición física tiene, ¿vale? Y bueno, al final de cuentas, ¿cuáles son los parámetros para que sea positiva? Se basa uno en el ST. Si el ST se eleva, positiva sin duda. Si el ST desciende, tiene que ser con ciertas características, ¿de acuerdo? No, no todo ST descendió en prueba de esfuerzo. De hecho, lo más normal es que en esfuerzo se descienda, pero tiene que ser de rama, le llaman horizontal, o sea, que sea como una cubetita, no como una rampita hacia arriba, es ST. Y si hace hipotensión durante la prueba, se considera positiva. Si hace taquiventrio durante la prueba, se considera positiva, ¿de acuerdo? Donde no debo hacer una prueba de esfuerzo, pues las contraindicaciones es que recién se haya infartado menos de 2 a 4 días antes, esa es una, que tenga estenosis aórtica grave sintomática, esa es otra, que venga con arritmias no controladas ya conocidas, esa es otra importante, y que venga en falla cardíaca descontrolada. Quédense con esas cuatro, esos pacientes no pueden hacer la prueba. Y si además, más bien, no, o sea, no tiene eso, pero tiene de base un electro con bloqueo de rama izquierda, ya sea porque lo tiene así esa persona, o porque tiene un marcapasos, que le va a salir imagen de rama izquierda, no lo van a gastar. O sea, cuando estaba yo en Subirán, en nutrición, haciendo medicina interna, me tocó por ahí ver un doctor que literal ya subidos a la banda los pacientes, mujeres sobre todo, que pierde más sensibilidad en las mujeres, las bajaba, les daba su taloncito, alguien más se las había pedido, no ese doctor, pero las bajaba de la banda, le decía, tenga su talón, vaya a recuperar su dinero, esta prueba no le va a servir, ¿ok? Justo la rama izquierda hace que no sea interpretable realmente los cambios de isquemia en la prueba de esfuerzo, ¿de acuerdo? Y finalmente le dices, pues también un holter, don Juan, porque pues resulta que casi se desmaya cuando le dio el dolor. Y te dice, oye, pues ¿por qué? Nos va a salir más caro. Bueno, el holter es una grabación de ritmo. Volvemos a lo que habíamos dicho al inicio. Tu electro de base en reposo te graba 6 segundos, pero hay arritmias que vienen solamente 2 segundos al día y se van y necesitas pescarlas. Es muy latoso buscar arritmias porque, pues, sobre todo pasa mucho que duran toda la semana teniendo la arritmia, el síntoma al menos, y les colgas el holter, el cuerpo decidió que esas 24 horas no le va a pasar nada, no la grabas, les quitas el holter y al día siguiente vuelven a tener síntomas. Entonces es un poquito complejo, pero pues al final de cuentas es la mejor manera que tenemos de identificarla. Esa es su diferencia con el electro de reposo, el tiempo de grabación. ¿A quién se la pedimos? Pacientes con mareos, pacientes con palpitaciones, son los principales, que son cuando uno sospecha, mareos o síncopes, sospechas que tiene alguna arritmia de base. Este paciente pues tiene una cardiopatía isquémica de base probablemente, con un mareo, pues su sospecha de que ha hecho algún episodio de taquiventri pues es alta, entonces hay que colgarle el holter para ver si la hizo. Siempre es importante ver, el holter siempre te dice a qué hora fue la arritmia,
y tú lo correlacionas con a qué hora sintió el síntoma. Le preguntas, o incluso hay holters que traen un botoncito y tú le dices al paciente, mientras usted lo traiga colgado, si le da algún síntoma, píquele al botón. Y entonces ya sabes ahí que le picó al botón y correlaciona con que en ese momento tuvo taquiventri, por ejemplo, ¿no? Cuando tienes extrasístoles, nada más como dato interesante, pues te sirve mucho el Holter porque las extras, solo tanto supras como ventriculares, se tratan solamente cuando son muy sintomáticas o sobre todo cuando exceden del 10% de los latidos de un día, o sea que tiene más de 10,000 más o menos. Y esto porque a la larga te puede dar disfunción ventricular. El Holter normal te dice que todo está bien, probablemente no, te dice que no grabaste nada en ese día. Ahí ya depende mucho de tu sospecha clínica. Hay grabaciones más largas, hay dispositivos que hay quien pone Holter 14 días, es muy incómodo de traer, no se pueden bañar con él muchas veces, no es práctico grabar 14 días, pero se puede hacer. Hay dispositivos implantables subcutáneos que te graban un mes, que te graban 6 meses, esos son más prácticos, nada más que son un poquito más costosos. Preguntas o dudas hasta aquí, me fui un poquito rápido en eco, holter y prueba de esfuerzo, pero ¿alguna duda, alguna pregunta ya para cerrar la sesión con esto? ¿Alguna manita levantada por ahí? No, no hay nada levantado. Ok, bueno, básicamente eso es como que el tema del gabinete que teníamos que ver, un poquito electronormal. Entonces, pues si no hay dudas, avanzaremos entonces con los siguientes módulos. Perfecto, Doc, muchísimas gracias. También, si llegan a tener alguna duda cuando realizan las actividades, les pedimos que lo coloquen en Telegram y nosotros llevaremos un registro para que justamente en estas sesiones presenciales podamos hacerle también las dudas a nuestros ponentes y ya se quedarían en la grabación. Y pues no queda más que agradecerle, doctor. Nos estaremos viendo en las siguientes semanas. Gracias por su tiempo y gracias a todos los que se pudieron conectar. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, igual, buen fin de semana para todos. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Gracias.